DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Se van encendiendo las luces y esto es DTV Noticias. Mi nombre es Vero Benaín y como todas las mañanas vamos a estar contándoles la agenda parlamentaria de lo que se va a venir, pero también hoy es viernes, así que vamos a estar resumiendo toda la actividad que dejó esta semana. Ya estamos pisando el mes de mayo, se viene un feriado el primero por el Día del Trabajador, así que mira cómo avanza rápidamente este año 2023 con muchas novedades, porque también por afuera del Congreso suceden varias cuestiones. Ayer habló la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo hizo en el Teatro Argentino de La Plata, dio varias definiciones que tienen que ver con también la Cámara de Diputados, porque muchos de los legisladores salieron a responder a sus expresiones allí desde el Teatro Argentino de La Plata, donde habló sobre la posibilidad que hay algunos candidatos que están proponiendo, que es la dolarización. En ese sentido, le saltaron a la yugular Cacase, pero también Javier Milei, a quien subió al ring y a quien estuvo cuestionando durante básicamente gran parte de su discurso. Pero metiéndonos en el ámbito del Congreso de la Nación, aunque aquí también hay proyectos para dolarizar el país, también hubo algunas comisiones que estuvieron funcionando. En el día de ayer se reunió Legislación General, estuvo tratando la propuesta de modificar una ley vigente que fue votada en el gobierno de Mauricio Macri y que permite a sociedades poder hacerse, bueno, digamos, poder crearse en menos de 24 horas, las sociedades anónimas simplificadas, lo que son las SAS. Y en este caso hubo expositores, estuvieron ayer con varias críticas, les diré. La verdad es que no avanzó mucho porque otra vez vimos una comisión donde el tema enfrenta opiniones, así que no tiene pinta de que avance muy rápidamente este proyecto después de lo que vimos en el día de ayer. Pero vamos a empezar a repasar con la palabra de los representantes, lo que fue esta semana parlamentaria, y respecto a toda esta situación estuvo hablando la diputada representante por Tierra del Fuego, Carolina Yusovic. Me parece que ha sido muy positivo que primero podamos empezar a debatir este tema. Es una iniciativa, como ustedes saben, encabezada por el diputado Germán Martínez, en función de una serie de antecedentes que han evaluado y casos reales que han evaluado donde, al menos en la visión que tenemos del Frente de Todos y acompañando un poco la presentación de este proyecto que han hecho, como decía, nuestro presidente de bloque, acompañado por Cecilia Moró, inclusive, y otros diputados, digamos, la incidencia que está teniendo en cuanto a la posibilidad de lavado de activos, o sea, al uso ilícito de estas sociedades, que las denominamos SAS, que son las de acciones simplificadas. Entonces, lo que estamos queriendo es modificar una ley de estas sociedades que se dictó hace ya unos años, del 2017, y que entendemos que por los antecedentes que incluso hoy tuvimos presentes, por ejemplo, un juez, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe y un fiscal federal, que dicen, bueno, que han detectado casos donde son utilizadas para hacer facturación apócrifa y de esa manera lograr evadir, digamos, el control de la justicia y lavar dinero proveniente de nada más y nada menos que el delito del narcotráfico. Entonces me parece que es un avance. Se han escuchado, por supuesto, voces en contrario, también que han venido a plantear que vamos a burocratizar la inscripción y el control de este tipo de sociedades que son muy utilizadas por lo que son las actividades de economía del conocimiento, pero bueno, en mi caso los datos que han podido brindarnos desde los expositores que han venido de parte de la AFIP y de la Inspección General de Justicia, para nosotros son números claros donde hablan justamente
cuál es el avance de estas inscripciones de sociedades, en qué lugares se inscriben más, porque siempre están buscando justamente donde los controles son más laxos, ¿no? Y en el mismo sentido también estuvieron hablando otros representantes, en este caso Daniel Herbeta estuvo mencionando, bueno, la impresión de lo que sucedió ayer en esta comisión. Lo vamos a escuchar. Me parece que este es un tema central. Repito, las SAS han sido utilizadas en este caso puntual que investigó el fiscal Rodríguez, pero no son la única herramienta legal que permiten canalizar el dinero que proviene de actividades ilícitas. Y no solo de actividades ilícitas, que provienen también de mercados formales a través de la evasión. Hay otros instrumentos que también son legales y nadie los cuestionaría, pero que no tienen ningún control, como las asociaciones mutuales. E incluso, en menor medida, los fideicomisos. Entonces, la experiencia que hemos vivido nosotros en una ciudad con una dinámica de conflictividad, y ya voy terminando, tan alta como la que ha tenido Rosario, como la que tiene Rosario, que tiene que ver con una desregulación, porque justamente en Rosario se desreguló el micromercado de droga. ¿Quién lo desreguló? La policía lo desreguló. Y las consecuencias de la desregulación son estas. La policía desregula, se retira, cede el control del territorio, pasa a gerenciar parte de estos negocios con algunas organizaciones y, bueno, la disputa por estos mercados y por otro tipo de actividades ilícitas. Hoy están de moda porque tienen poco costo, las extorsiones, las usurpaciones de vivienda, las balaceras, que tienen poco costo, digamos, para estas bandas polirrubros. Bueno, esta desregulación va asociada a una violencia letal que no tiene precedente en la historia argentina. Argentina tiene 4.6 homicidios cada 100.000 habitantes. Córdoba debe tener 2.3 y Rosario tuvo una tasa de 22.6. No es un aliciente que Montevideo haya tenido una tasa más alta que la nuestra, ni que Chicago tenga una tasa de 32 homicidios cada 100.000 habitantes. No es un aliciente para los rosarinos, pero estamos muy por encima de cualquier media nacional, descompensamos el promedio nacional precisamente por este fenómeno. Y este fenómeno no debe solamente vincularse a la parte, digamos, más visible, que son estas bandas polirrubros que han generado una expertise tremenda en el despliegue de violencia en una ciudad inundada de armas, porque el 72% de los homicidios se han cometido con armas de fuego, en una ciudad donde también toda esta violencia está concentrada en los sectores más vulnerados, 13% del territorio urbano de la ciudad de Rosario solamente, porque como en cualquier problema social, los que más pagan los costos de la inseguridad son los sectores más vulnerados. Pero este esquema tiene una dimensión financiera, porque el producto, ha habido una investigación de la Universidad Nacional de Rosario de hace 5 años atrás, se calculaba en $70 millones anuales. El producto de este mercado o micromercado no es un problema de tráfico. Rosario está en un enclave estratégico y ha habido problemas porque también tenemos una hidrovía que no tiene control. Pero esa situación nos genera los muertos los genera el mercado interno y estas bandas polirrubros que se disputan el territorio. Pasaba entonces el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, porque recordamos que una de las cuestiones por las cuales se realiza también esta reunión de comisión es para que sea informativa, es para escuchar la palabra de los representantes en materia judicial y penal de la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que uno de las cuestiones o de las críticas al avance del narcotráfico en esa provincia ha sido que no se controla el tema del lavado de dinero. Ayer se hizo una fuerte defensa en realidad de la ley vigente. Lo que dijeron es que más que modificar la ley falta control y nombraron que en la ciudad autónoma de Buenos Aires se crearon una gran cantidad de sociedades anónimas simplificadas que nadie está controlando y que por no controlar no deberían ser tan injustos con otras sociedades que sí, no hacen ninguna actividad ilegal. De hecho, mencionaron que muchos de esta banda delictiva
cooperativa de la ciudad de Rosario, Los Monos, crearon sociedades simplificadas en Buenos Aires y que eso en realidad en todo este tiempo ya se debería haber sabido y regulado. Una de las cuestiones que se mencionó en el día de ayer. Seguimos escuchando la palabra de los santafesinos porque también estuvo Walter Alberto Rodríguez, que es el titular de la Fiscalía Federal número 2 de esa provincia. Descubrimos la existencia de aproximadamente 40 SAS que estaban interrelacionadas entre sí, y luego de un análisis, de un trabajo del organismo de investigaciones que colaboró en carácter de auxiliar de la Fiscalía, se construyó una imputación por el delito de asociación ilícita tributaria con respecto a las personas que aparecen en este conglomerado societario que les acabo de mencionar. Las características más sobresalientes es que todas estaban inscritas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego, cuando pedí a la Administración Federal de Ingresos Públicos los movimientos de estas sociedades, llegué a la conclusión que se habían formado en parte y casi exclusivamente para generar usinas de facturas falsas, que en su conjunto llegaron a facturar la suma de más de 700.000 millones de pesos a valor de aquel entonces. Se generó, producto de estas operaciones falsas o ficticias, un crédito fiscal a favor de más de 1.300 contribuyentes. Se emitieron falsamente más de 8.500 facturas, y esto, de alguna manera, y conforme a un informe elaborado por la citada Fuerza Auxiliar, que es el organismo de investigaciones, se logró determinar que fue posible, gracias a las facilidades que otorgaba la posibilidad de conformar este tipo de sociedades mediante la plataforma TAD, o sea, mediante los trámites a distancia, que facilitaban en una computadora cargar un formulario y, en definitiva, comenzar con la inscripción de la sociedad para poder rápidamente ponerlo en funcionamiento. La última cuestión que a mí me parece de interés señalar es que en la investigación se hizo un trabajo desde la Fiscalía analizando el tiempo real de vida de las SAS. Siempre me estoy refiriendo a las 40 que constituyen materia de investigación, por supuesto. Y comprobamos que tenían un momento, digamos, neurálgico de desempeño de actividades que no duraba más de entre 3 y 4 meses. Eso nos llamó la atención y nos indicó la necesidad de tratar de interpretar por qué motivo ocurría eso. Porque, en definitiva, las extensiones temporales de la existencia de las sociedades que nosotros evaluamos en un margen que cortamos en abril del 20 y se iniciaron en marzo del 18, nos daban que tenían una vida un poquito más prolongada desde el punto de vista societario, pero de repente no producían más actividades comerciales o no facturaban. Y ahí le encontramos una explicación, que las personas que estaban involucrados en esta y que integraban la asociación ilícita tributaria, lo que hacían era trabajar, entre comillas, fingiendo las actividades comerciales de una sociedad, y a los 3 o 4 meses, cuando percibían algún tipo de actividad de contralor por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos desde otro costado, abandonaban el funcionamiento de estas sociedades, constituían una nueva, y con esa nueva siguen haciendo la misma mecánica delictiva de la cual estamos hablando. Y vamos a seguir profundizando en lo que fue el trabajo parlamentario, pero también porque nos vamos a meter en lo que se viene. Ya hay agenda para la semana que viene, después del feriado del lunes. Hay ya pautadas comisiones que se van a estar reuniendo con distintos temas, pero para eso, para poder ahondar en lo que se viene, vamos a dar la bienvenida a Ela González Solabarrieta. Muy buen día, Vero, para vos, para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Muy buen día, Vero. Aquí estamos en el cierre de la semana hábil y nosotros ya pensando en lo que va a venir, como bien vos dijiste.
más allá de lo que será una nueva reunión de juicio político que, como sabemos, será de manera continua, una detrás de otra, respectivas semanas de por medio. Y en este caso para continuar con toda la temática vinculada a la obra social y sobre todo a las irregularidades, con el testimonio justamente de Marchi, que ha venido aquí, quien ha sido administrador general durante 15 años de la misma y que posiblemente vuelva a venir el próximo miércoles, recordemos, Vero, a las 15, esto será un poco más tarde. Llama la atención el horario, teniendo en cuenta que todas las reuniones anteriores habían comenzado siempre a la 1, teniendo en cuenta la extensión de las mismas. No, y al final lo modificaron, bueno, ahora que... perdón, Gonza, yo tenía entendido que era el jueves, pero lo pasaron al miércoles. Claro, lo pasaron a miércoles, te había escuchado también a otro colega, y justamente a mí también me llamó la atención. Bueno, esto se ha pasado no solamente al miércoles, un día antes, sino que además, Vero, es a las 15. Exacto, que sea a las 15 podemos sacar algunas conjeturas. En principio que sea tal vez un horario mucho más cómodo para algunos de los invitados que justamente han enviado mensajes para que puedan llegar a venir aquí a dar su testimonio, y al mismo tiempo tal vez que esperemos una reunión un tanto más reducida. Claro, más corta. Y tal vez más pequeña, sabiendo que este tema va a continuar igual, que la propia Vanessa Siley aquí en nuestros micrófonos nos dijo, bueno, tal vez esto puede ser una o más reuniones, no nos quedemos con una más, por más que me venga Marchi nuevamente, pero lo que sí podemos decir es que tal vez comenzando a las 15 y terminando, no sé, a las 20, 21, vamos a suponer, como han terminado en algunas ocasiones, una reunión de 5 o 6 horas, o puede ser de 4 también, así que estemos atentos también a esta cuestión. Y otra cosa, Vero, también, que lo hemos anticipado aquí, en este noticiero, en DTV Noticias, es que se va a reunir el miércoles también, el próximo, a las 11 de la mañana, la Comisión justamente de Comercio con Defensa al Consumidor, para retomar el tema de las tarjetas de créditos y las problemáticas que le trae a los comercios la utilización de la misma. Y hablamos, lógicamente, nosotros, por ejemplo, como consumidores, pagamos en un comercio con tarjeta de crédito, bueno, ¿qué problema le cae al comerciante que al otro día tiene que pagarle, por ejemplo, a un proveedor y que tal vez le demore un tanto el pago, el tema de las cuotas? Bueno, cuestión que toda esta temática se va a tratar el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana, en conjunto las comisiones de Comercio y también de Defensa del Consumidor, recordando que esta comisión estaba pactada para el 19 de abril, el mismo día en el cual se sesionó aquí en la Cámara. Exactamente. Y en lugar de pasarse a la semana siguiente, dejaron una de por medio, y ahora sí, como bien habíamos anticipado, la semana próxima, ya en mayo, tendremos entonces esta comisión, Vero. Perfecto, Gonza, muy completo. ¿Estás ya pensando en el locro del 1 de mayo? ¿Se come locro en tu caso o no? No, te cuento. Hay una tradición en el barrio, bueno, de Docsud, en Avellaneda, en el Club Olimpia, en la Sociedad de Fomento 9 de Julio, un abrazo grande para toda la gente allí, en donde se hace, caiga el día que caiga, se hace siempre una comida, que puede ser locro, puede ser asado, puede ser una tallarinada, varía en los distintos años. Pero te voy a contar un pequeño, te voy a contar un pequeño detalle, dos en realidad. A la mañana se juega un picado, se hace un partido de fútbol, se come, los que se quieren bañar lógicamente, están los vestuarios en perfectas condiciones, se come y después de postre, aunque no lo puedas creer, Vero, o a mucha gente sí, tal vez, porque yo no soy tal vez muy consumidor del mate cocido, se comen pastelitos de membrillo y de batata con mate cocido. Extraordinaria combinación. Ok, entonces tenemos la tradición para el 1 de mayo. Mirá qué buen dato. Uno no sabe esas cosas. Yo sí me preparo para comer el locro patrio. Porque para mí el locro es la patria, ¿viste? El locro, claro. Gonza, vamos a volver con vos en breve para continuar con la información. Pero ahora vamos a meternos con ustedes. Los invitamos a compartir este informe de lo que dejó la Comisión de Cultura, que se reunió el miércoles aquí en la Cámara de Diputados. Un ratito vamos a estar firmando un convenio de acuerdos de IFLA y la Biblioteca del Congreso de la Nación y
el país de Puerto Rico para justamente sumarse a la red internacional de bibliotecas parlamentarias, una red internacional que tuvo su sede el desarrollo a Argentina, le tocó ser anfitrión en el mes de noviembre, si no me falla la memoria. Y de ahí surgió justamente esto que estamos poniendo a debate en este momento, que es la necesidad y la oportunidad de crear una red federal de bibliotecas parlamentarias para la Argentina. En ese momento, cuando surgió la iniciativa, y está expresado en los fundamentos del proyecto, hubo 17 provincias, que algunas presencialmente y otras por Zoom, que adherían a esta iniciativa de conformar una red para articular información, metodologías, análisis de temas que tienen que ver con el desarrollo específico de alguna provincia que puede ser asimilable a otras, y realmente teniendo todas las bibliotecas parlamentarias referenciándose en la coordinación de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Esta iniciativa, nos motivó justamente a hacer la presentación del proyecto. A modo de referencia también es dable destacar que la Biblioteca del Congreso de la Nación es la representante de IFLA a nivel Latinoamérica. Somos los que tenemos la responsabilidad de coordinar las acciones de todo el sistema parlamentario de bibliotecarios. Y en función de eso, la Biblioteca del Congreso de la Nación, el año pasado, junto con la Universidad de Mar del Plata, creamos una carrera de diplomatura en bibliotecas parlamentarias que realmente tuvo una adhesión muy importante, realmente ha sido una muy buena decisión y una muy buena adhesión por parte de interesados, y aparte le permitió a bibliotecarios parlamentarios de todo el país, obviamente dar este paso de lo que significa una diplomatura que obviamente no merece análisis. Así que, señor presidente, esto viene a reforzar el rol de la Biblioteca del Congreso, no solamente en la labor de soporte y apoyo a los parlamentarios que aquí estamos presentes, sino que también, como lo decimos siempre, con una visión bien federal, ha motivado esta situación. Hay una referenciación directa de todas las bibliotecas parlamentarias de las provincias con la biblioteca parlamentaria de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y nos motivaba con mucho convencimiento de que este es un paso de organización que va a redundar en beneficio para nosotros como ejes centrales de la coordinación, pero también va a redundar en beneficio para todas las bibliotecas parlamentarias del país. El Calvario se inaugura, como decía, en el año 43, primero con una cruz de 17 metros de un cedro centenario, de un alerce, centenario, luego fue reemplazada por la cruz actual de cemento de 22 metros y medio, tiene por supuesto las 14 estaciones del Vía Crucis de Jesucristo. Es un lugar, independientemente de la fe que se profese o no, es un lugar visitado por decenas de turistas, además de ser un lugar que nos gusta visitar mucho a los vecinos y vecinas de Tandil. Es un lugar de mucha paz, de mucha belleza. Las 14 estaciones son obras artísticas, digamos, muy importantes, donadas por distintas familias y llevadas a cabo por distintos artistas muy sobresalientes de la época. De la Cárcova, por ejemplo, es uno de ellos. La verdad que él es único en su tipo en el continente. Hay uno similar en Alemania, en Colonia, si no me equivoco. Y y son de esas cosas que uno siempre creyó que ya eran monumento histórico nacional, y finalmente, por no serlo, las cosas de la vida, uno se encuentra con el enorme privilegio, como diputado de la Nación y en particular como vecino de la ciudad de Tandil, entonces de ser el autor de este proyecto, y con la suerte, además, como decía al comienzo, de contar con el acompañamiento de todos ustedes, de todos los miembros, las integrantes de esta comisión. Así que simplemente agradecer. Esto es importante y es lo último, que a partir de la declaración del Monte Calvario como Monumento Histórico Nacional tenemos una posibilidad concreta, de hecho hay un compromiso de poder hacer allí obras necesarias que hace tiempo que se necesitan para su seguridad, para su cerco perimetral, para el acceso para personas con movilidad reducida, que en aquel entonces, cuando se hizo, no estaba en la agenda ciudadana hace 80 años atrás. Hoy una persona con silla de ruedas o con andador, bastón o con dificultad en su movilidad no puede acceder hasta la cruz. Son 96 escalones, es muy escarpado, hecho con piedra y granito de la ciudad de Tandil. Entonces esto va a habilitar una serie de obras que hoy no pueden llevarse a cabo porque
porque el Estado, como los propietarios son particulares, el Estado no puede allegarse a las obras, pero al ser monumento histórico nacional, sí lo puede ser. Agradezco también a los nuevos integrantes de la recientemente constituida Comisión Nacional de Monumentos y Sitios, luego de que se jubiló la histórica y muy querida Teresita de Anchorena, y bueno, pasaron unos meses hasta que el Ejecutivo volvió a conformar la nueva comisión. El primer dictamen que hizo la nueva comisión fue y lo volvió a remitir a esta comisión de la Cámara, así que también aprovecho para agradecerles y ojalá, y les pido una manito en ese sentido, podamos llevarlo al recinto prontamente. Muchas gracias. Más allá de que, insisto, pecamos por ahí de rol de parte, siento que este proyecto no es un proyecto únicamente de sentido regional, ni de la ciudad de Santa Fe, ni de la provincia de Santa Fe, sino que tiende justamente a rendirle homenaje a ese conjunto patrimonial que hoy, a la vera de uno de los brazos del río Paraná, le rinde homenaje a la Constitución Nacional. Y además quiero destacar un tema que me parece un mensaje muy importante. Como santafesino tuve el gusto de poder presentarlo, pero está suscripto por colegas diputados de todos los bloques de la provincia de Santa Fe y de muchos que nos acompañaron también con la firma. Y parte de ese mensaje que también me parece que en momentos tan difíciles tenemos que dar ahí algunas soluciones que podemos aportar si logramos ponernos de acuerdo. Y qué mejor acuerdo que hacerlo sobre la premisa de la Constitución Nacional. Dicho esto, sobran razones por las cuales nosotros consideramos que este conjunto patrimonial tiene que ser declarado monumento histórico. Estamos en una fecha muy importante, a días. El 1 de mayo se cumplen 170 años desde que en 1853 se debatió allí en Santa Fe y se terminó sancionando la Constitución Nacional. Inclusive hay leyes, la 11.327 en la Nación y 1.180 en la provincia, que mandan al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional a elegir un monumento que le rinda homenaje a la Constitución. Y lo habrán visto allí en el video, que seguramente es mucho más gráfico que lo que puedo comentar yo, pero por lo menos consta de tres aspectos fundamentales todo el conjunto patrimonial. El monumento, la plaza cívica, que está donde se erigen los tres pilares, ¿no?, que representan a los tres poderes de la República y nuestra forma republicana de gobierno, pero además con esa inclinación leve que en algún punto representa justamente que todos nosotros que tenemos representación institucional nos debemos a la soberanía popular y nos tenemos que inclinar frente al pueblo. El museo de la Constitución Nacional, que de manera interactiva, dinámica, con un esfuerzo además llevado adelante por Héctor Berra, un especialista en museos y centros de interpretación, logró ser abrazado por la comunidad. Hoy miles de estudiantes de Santa Fe, pero de todo el país, lo visitan y entienden la importancia y la trascendencia de nuestra Constitución Nacional. Y el parque en sí mismo. El parque es parte del monumento. No solamente esas 17 hectáreas están a la vera de uno de los brazos del río Paraná. No es casual, allí muchos de los convencionales que por aquel momento llegaron a Santa Fe desembarcaron en las costas para poder debatir. Era además, digo en términos simbólicos también de lo que tenemos como desafío en el país, un vertedero cloacal en la ciudad de Santa Fe. Lo transformamos en un espacio público de disfrute y de homenaje a la Constitución Nacional, y además representa bien el sentir litoraleño. Está a la vera del río, representa nuestra resiliencia. Inclusive en momentos de crecida del río Paraná, el parque se inunda y esa plaza cívica convive con el río, con todas las ventajas de aprovechamiento que tenemos, pero también con sus riesgos. Y es parte de un mensaje que los santafesinos aprendimos, inclusive a fuerza de mucho dolor. Seguimos en DTV Noticias, ya estamos muy cerca de llegar a la pausa, pero antes vamos a repasar en placas entonces un poco lo que veíamos en el informe del encuentro que dejó esta comisión que preside Hernán Lombardi y que finalmente le dio dictamen a un proyecto de ley sobre la creación de una red federal de bibliotecas parlamentarias referenciadas con las del Congreso. En ese punto, que el autor de este proyecto es Carlos Selva, el diputado del Frente de Todos, básicamente, como lo veíamos en el informe, dijo que tenemos la necesidad de crear una red de bibliotecas parlamentarias en la Argentina y ya hay provincias que adhieren a esta idea, así que van a reforzar lo que es también la visión federal desde la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Por otro lado, el proyecto de declaración de Monumento Histórico Nacional al Monte Calvario, que es un lugar que está ubicado en la ciudad bonaerense de Tandil, provincia de Buenos Aires. El autor es el diputado Rogelio Iparraguirre, que estuvo participando también de este encuentro de la Comisión de Cultura y que, a ver qué decía respecto al tema, lo escuchamos, pero vamos a repasar la frase. Dice, el Calvario cumplió 80 años de su fundación, fue en 1943 y contó con la presencia del presidente de la República, Ramón Castillo. Dijo sobre la obra que dirigió en su entonces el arquitecto Alejandro Bustillo. Por último, estuvo el proyecto de declaración del Monumento Histórico Nacional de Santa Fe. Es una iniciativa impulsada por el diputado Juan Martín. Y también estuvo hablando en ese sentido, dijo el 1 de mayo se cumple aniversario sobre la creación de la Constitución Nacional y fue fundamental, bueno, demostrar que se transformó en cuanto a ese monumento. Después de repasar estas placas, vamos a ir entonces a una breve pausa. Esto es DTV Noticias, vamos a continuar con más información, ya venimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. El agua que cayó es tardía para muchas producciones, en otras obviamente que se va a mejorar, pero el daño económico ya es bastante irreversible para nuestra provincia. No estamos en un escenario donde las empresas cierren, como pasó con el gobierno de Macri, que cerraron 25.000 empresas. Sí. Ahora estamos en un escenario en el cual todos buscan crecer. Sí. Yo miro los números del año pasado y exportamos 88.000 millones de dólares, récord absoluto de la historia, e importamos 81.000 millones de dólares, récord absoluto de la historia. Nunca se importó más que ahora. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo va la vida? La ley de humedales. La verdad es que nosotros, sin aprobar la ley de humedales, estamos condenándonos a un futuro dramático que nos va a afectar primero en nuestra salud, en la salud de las generaciones que vienen. Estamos trabajando un proyecto junto a Carlos Selva, a Marcela Paso, de poder, vamos a hacer el intento, por supuesto, y ojalá que tengamos eco dentro de la Cámara para formar una especie de FONDEF, un estilo de como es el fondo del FONDEF, el Fondo de Defensa, generar un fondo para atender a la industria naval. Se llamaría Fondina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Seguimos en DTV Noticias con más información. Decíamos, ¿no? Ya estamos finalizando el mes de abril, es día viernes y vamos a meternos en nuestra sección de todos los días Mis Proyectos, porque los representantes, obviamente, más allá de los tratamientos que se da a los temas en las comisiones, también van presentando día y día iniciativas, propuestas, ideas, y en este caso vamos a escuchar los proyectos que le interesa y son relevantes para el diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo. Yo, como diputado representante de una fuerza del interior del país y de una provincia en particular, de un partido provincial, tengo quizás, a diferencia de aquellos diputados que representan a fuerzas muy grandes, fuerzas nacionales, o donde son bloques de decenas o cientos de diputados, en nuestro caso siempre somos un núcleo reducido con determinadas, digamos, obligaciones que van, además de los aspectos puramente legislativos que tenemos que afrontar, nosotros somos de alguna manera también gestores ante esa realidad que siempre se dice que Dios atiende en Buenos Aires. Gestionamos para nuestra provincia y para las instituciones de nuestra provincia en los distintos ámbitos políticos, sociales, etcétera, etcétera. Además de esa función, obviamente tenemos la función política de representatividad y finalmente, por supuesto, también la de hacer los proyectos que nos tienen acá justamente como legisladores. Si yo tuviera que elegir 2 proyectos de la gran cantidad que hemos presentado, hablaría de uno primero que ya por suerte se pudo realizar y llevar adelante y promulgarse, que es la ley ovina, porque bueno, esto se trataba de una ley que se vencía allá para el 2020-2021 y tuvimos que hacer una presentación para su reformulación, modernización y continuidad, porque significa para la Patagonia, para mi provincia de Río Negro, para la Patagonia, pero en general para todo el país, porque la ganadería ovina se distribuye a lo largo y ancho de todo el país, una necesidad de que haya un aliciente para este tipo de producción, que en muchos casos es una producción de pequeños productores, en otros casos son producciones prácticamente, digamos, que le permiten a la gente sobrevivir y permanecer en determinados lugares, y en otros casos sí, hay avances, hay tecnología y hay empresas que la llevan adelante. Esto tiene que ver con la lana y tiene que ver con la carne, y por lo tanto la reproducción, inclusive en la obtención de recursos hoy tan necesarios para el país, a través de la exportación, este es un tema importante. Se logró con el acuerdo de todos los bloques que esta ley saliese adelante y que tengamos por 10 años más lo que significa el fondo de recuperación de la ganadería ovina, y esto es una satisfacción no solo personal, sino desde lo político. Y como expresidente de la Comisión de Adicciones, hoy Di Giacomo preside la de discapacidad, pero sigue metido en los temas vinculados a las drogas. Vamos a escuchar la propuesta que tiene sobre un régimen de prevención y la atención a lo que tiene que ver con la dependencia de drogas legales, pero también las ilegales. Así que vamos a escuchar lo que dice al respecto. Y el otro proyecto que, a contrario a todo esto, no solo no ha salido, sino que me es hasta difícil tratarlo y hasta ha sido puesto con 6 giros de comisión para que efectivamente tenga estas dificultades, es una ley integral sobre la dependencia con y de drogas, una ley que nosotros consideramos que es absolutamente necesario separar a lo que es la problemática de las adicciones de las problemáticas de salud mental, por lo menos desde el aspecto legislativo, y que contempla
los aspectos preventivos, asistenciales y rehabilitatorios. Y que en los preventivos, acorde con una postura respecto de lo que significa el narcotráfico legal e ilegal, porque nosotros cuando hablamos de drogas hablamos del alcohol, hablamos del tabaco, de la cafeína, de los psicofármacos, de las nuevas drogas sintéticas que cada vez van desarrollándose más, por supuesto de la cocaína, la marihuana, de los alucinógenos, en líneas generales, que en algún momento son legales, en otro momento son ilegales, en algunas sociedades se permiten, en otras no, pero en definitiva tienen como carácter común que son drogas que generan dependencia, que generan intoxicación y que generan, por lo tanto, graves dificultades en el desarrollo, en especial en la juventud, digamos, pero después a lo largo y a lo ancho de toda la vida. Esta ley implica todas estas cuestiones, actúa y pretende, digamos, reglamentar, es una ley de más de 90 artículos, una ley que contempla también la reglamentación de todo lo que tiene que ver con la publicidad. El tema de las adicciones y del consumo de sustancias es inducido socialmente, es decir, nosotros hoy tenemos una sociedad que te induce a consumir todo tipo de cosas, para despertarte, para levantarte, para reforzarte y para que se te vayan los nervios. Todo es, digamos, mediado por una pastilla, y lamentablemente esto hace que los individuos terminen siendo individuos que pierden su libertad en función de cualquiera de estas drogas. Esta ley implica también actuar sobre la publicidad de este tipo de cosas, sobre la disponibilidad. No es una ley de prohibición de las sustancias que son legales, porque sabemos que esto es imposible, pero sí es una ley que en todo caso habla a las claras de que no podemos seguir ampliando el arco de la sustancia, legalizando cada vez más, porque entonces esto aumenta, como está demostrado ya en otros países, el consumo de lo mismo. Bueno, esto es un proyecto que vamos a insistir y lo venimos trabajando junto con otros diputados, porque creemos que hace a una problemática central de la salud pública de nuestro país, con incidencia en la seguridad, en la violencia de género, en toda una serie de situaciones que cada vez que vemos en televisión que se comete un femicidio, que hay un accidente con muertos por irresponsabilidad, y no es un accidente sino un siniestro vial, que hay una situación donde alguien pierde su trabajo, que hay situaciones donde, en fin, pasan cosas que detrás de todo eso siempre hay alguna droga, y sobre esto es que tenemos que trabajar. Es una cuenta pendiente y lo hacemos, digamos, con la mayor pasión para ver si esto alguna vez obtiene algún resultado. Y pasaba entonces la palabra del diputado por la provincia de Río Negro, Luis Di Giacomo, hablando de sus proyectos, así que les damos las gracias por haber participado de nuestra sección. Y vamos a dialogar con Meli Jofré, que ya está en línea, sobre las actividades que se vienen en el Parlamento y, bueno, obviamente la conclusión de lo que dejó la semana. Meli, buen día, ¿cómo te va? Hola, Vero, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí, es verdad, tanto tiempo. Ahí ella con su sonrisa enorme. Meli, para empezar un poco, bueno, ¿cuál es el análisis de esta semana? Y sobre todo, ¿cómo crees que repercute esto que está sucediendo por fuera? Las declaraciones ayer de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hablando de dolarización, cuando en el Congreso también es un tema que lo han propuesto, incluso a quien apunta a ella hoy es diputado nacional, ¿no? Y también, por otro lado, el encuentro que se está dando de Juntos por el Cambio, con definiciones, con estas movidas de si aceptan del todo a Spert o no. Bueno, un poco para empezar, si te parece, vamos por ese lado. Sí, bueno, ayer un discurso importante que nosotros un poco ya sabíamos también que no iba a haber ningún tipo de anuncio por parte de Cristina. Sí dejó algunas frases un tanto llamativas que hacen pensar que, bueno, no sería candidata, pero la verdad es que todo puede cambiar de acá a junio. Todavía falta un largo trecho hasta que se cierren las candidaturas. El 24 de junio, recordemos que es la fecha límite. Pero me parece que más allá de su candidatura, sí, hoy tapa en todos lados y también en las redes sociales esta contienda Milei versus Cristina, Cristina versus Milei. Lo sube al ring al diputado libertario, que obviamente salió a responderle mismo anoche.
Pero esta idea de dolarización, que como vos bien decís, no tiene ningún tipo de espacio ni de lugar, creo, de debate en el Parlamento. De hecho, hace más de un año... Se presentó, ¿no? Cacase no había presentado un proyecto en ese sentido. Eso me interesa. ¿Qué hay en materia parlamentaria hoy real, concreto? Sí, Milei no tiene proyecto de ley. Nada. En realidad, creo que no tiene ningún proyecto de ley él como autor. Nada, sí. Directamente. En algunos ha figurado como coautor, pero bueno, él no tiene proyecto de ley de dolarización. Sí lo tiene Alejandro Cacase, que en su momento nosotros como periodistas parlamentarios recuerdo que hablamos del tema, pedíamos opinión a los diputados, pero no había trascendido tanto ni se había instalado en la agenda como sí lo hizo ahora. Y bueno, el proyecto de Cacase tiene estado parlamentario, pero es rechazado hasta incluso desde el propio Juntos por el Cambio, lo sabemos. Bueno, es una cuestión que en lo que hace a Congreso no hay chance de que se pueda debatir. De hecho, yo creo que se va a desinflar el tema. Quizás sí en la campaña, obviamente, lo vamos a volver a escuchar una y otra vez porque Milei lo propone, pero bueno, en lo que hace a la discusión parlamentaria creo que no. De hecho, el oficialismo, y respecto a lo que vos me decías un poco también de lo que dejó esta semana, puso ayer en debate, por ejemplo, un tema en la Comisión de Legislación General que tiene que ver con las sociedades por acciones simplificadas, y también es un proyecto que la tiene difícil en realidad para llevarla al recinto, ¿no? Ayer se notó que no había acuerdo absolutamente en nada, Meli, y sobre todo me impactó porque los invitados tampoco avalaban la propuesta que se estaba queriendo someter a debate. Sí, sobre todo la voz de los representantes de emprendedores, ¿no? Sí. Que fueron los que hace 5 años trabajaron la ley con el gobierno anterior. Me parece que un poco el oficialismo, minimizando la preocupación que posiblemente tengan por el uso de este tipo de sociedades, pero me parece que un poco también lo que hace es decir, bueno, nosotros hablamos de narcotráfico también, ¿no? Desde otra óptica, porque el narcotráfico es otro de los temas que estuvo, encabezando, digamos, Juntos por el Cambio en su momento, cuando pasó todo lo de Rosario, ¿no? Y hoy el Frente de Todos se encuentra, en esta investigación que se ha hecho en la provincia de Santa Fe respecto del uso de las AS, un tema para poner en debate. Igualmente, ya se venía hablando hace rato porque recordarás que tuvo una media sanción con Parrilli en 2020 en el Senado, claro. Pero la propuesta de Parrilli se toma como el espíritu, pero tiene diferencias, ¿no? Con la que presenta Germán Martínez. Sí, es superador este proyecto, pero igual sabemos que más allá de los números complicados también que hoy tienen diputados el oficialismo, los tiene en el Senado, posiblemente se siga discutiendo en comisión, pero no veo en concreto que pueda avanzar. De hecho, a medida que nos vayamos acercando a la campaña electoral, y vos vas a coincidir con esto, se van a ir endureciendo las posiciones, va a ser cada vez más difícil sacar algún proyecto. En los únicos hasta ahora que vemos cierta armonía son en proyectos de salud, en proyectos de discapacidad. Esta semana también tuvieron bastantes dictámenes en esa comisión, recién veía al diputado Luis Di Giacomo, pero bueno, y las diferencias surgen en todo momento, incluso esta semana en la Comisión de Cultura, que hay, no sé, un paquete de 50 declaraciones, hay diferencias también en reconocer a ciertos autores. Eso ya es too much. Eso ya es como que nos desborda, Meli, porque si en proyectos de declaración ya tenemos diferencias, imagínate en estas iniciativas que, como vos decís, yo coincido totalmente, mientras más se acerque la fecha electoral, más difícil va a ser, porque además, ¿quién va a gobernar el país y con qué plan político y económico y social, ¿no? Entonces, la verdad es que si un proyecto me dice hay que ir para un lado y yo estoy pretendiendo ganar electoralmente y quiero ir para otro, me parece que no hay lugar para poder avanzar en las iniciativas. Pero bueno, todo puede pasar, Meli, también, qué sé yo, ¿viste?
Sí, por supuesto. Ayer, Cristina habló de un acuerdo entre las fuerzas democráticas, no es la primera vez que lo hace, pero tampoco después ves gestos concretos de parte del gobierno para que eso pase, para que eso ocurra. Ella dijo, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, no nos damos cuenta, nosotros los argentinos que claramente no, pero bueno, en esta cuestión obviamente que tenemos con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y bueno, la situación económica que hoy por hoy estamos teniendo, que dijo la vicepresidenta, ella le echó la culpa justamente al acuerdo por el tema de la inflación, y defendió también de que el déficit fiscal no es el culpable. Bueno, igualmente llamó a un acuerdo una vez más, pero después vemos que en los hechos no se traduce, ¿no? Claro. Entonces, si ya desde esas instancias está complicado, bueno, mucho más en el diálogo parlamentario también se hace cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Meli, te agradecemos estos minutos con DTV Noticias. Me encanta que tenerte y reencontrarme con vos a través de la pantalla de DTV por la mañana. Te deseo un buen fin de semana y obviamente que el 1 de mayo comas mucho locro y tengas un lindo Día del Trabajador. Gracias, igualmente para vos y para todos nuestros compañeros de DTV, feliz Día del Trabajador. Perfecto, vamos, después de despedir a Meli Jofré, vamos a darle la bienvenida de nuevo a Gonzalito Solabarrieta, que está con una actividad que se va a desarrollar en breve nada más. Exacto, Vero, exacto. Estamos aquí justamente en la puerta de la sala número 2 del anexo A, donde aquí se va a desarrollar algo muy particular que no suele suceder en el transcurso del año durante muchas veces, sino más bien reducidas pero puntuales, 2 o 3 veces por año. Aquí en la Cámara de Diputados tiene la posibilidad la Fundación Mujeres en Igualdad, que existe desde 1990 y que comenzó con esta especie de desayuno, encuentros para el debate, para el intercambio de ideas desde 1993, y la Cámara de Diputados, a través de sus diputadas, lógicamente les abre la puerta justamente a distintas mujeres que hablan sobre temáticas puntuales de la actualidad, y justamente en este caso son las diputadas quienes les abren la puerta no solamente a las mujeres sino también a esta fundación. En este caso Marcela Colli, la diputada de la UCR, es quien está invitando a la Fundación Mujeres en Igualdad, donde habrá varias invitadas con distintas temáticas. Una de ellas me llamó la atención y está muy bien que se debata esto, porque por ejemplo habla de la violencia de género en el fútbol, en los distintos deportes, y sobre todo el pensamiento en general y la reflexión que hay que hacer en cuanto a su aplicación, recordando que hay distintos departamentos de género, por ejemplo, en los clubes, y a veces pasan situaciones en donde se dejan pasar, ¿no? Por ejemplo, estará Claudia Caputi, que es la presidenta del RMJ, el trabajo y la proyección de la Red Mujeres para la Justicia, justamente, es la representante y va a hablar de su tarea, de la tarea de esta red. Andrea Brunetti, que es vocal de esta justamente Red de Mujeres para la Justicia, la red El Falso SAP y problemáticas del fuero de familia. Ana Casal, que es vocal también de esta Red de Mujeres, propondrá con fuerza expansiva el decálogo por un poder judicial sin violencias. Alejandra Castiñeiras de Dios va a hablar sobre género y deporte, controversias, que esto era justamente Vero a lo que hacía referencia, y también se hablará sobre campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, iglesias y políticas públicas. Bueno, estas son las distintas temáticas que se van a abordar aquí en esta reunión sumamente interesante, que recordemos entonces, las diputadas en distintas ocasiones le abren las puertas a estas mujeres, le abren la puerta, por ejemplo, a esta Fundación de Mujeres en Igualdad para que puedan venir, para que intercambien ideas, debatan, pero y también, ¿por qué no pensemos esto le sirva a distintas legisladoras que luego puedan expandir esto en las comisiones, con la presentación de algún proyecto, y que después, lógicamente, en su curso pueda llegar al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación? Tengo el dato de que este es el desayuno número
227 desde que existe mirá. esta fundación, así que estaremos atentos a toda la actividad de aquí, Vero. Perfecto, Gonza. Entonces nos quedamos con esta información, esta actividad que se va a desarrollar en breve nada más. Nos quedamos con tu agenda para la semana que viene y como le decía Meli, también te deseo un muy feliz 1 de mayo. Agradecer que estamos trabajando básicamente y esperamos que tengas un día de descanso y muy buen Día del Trabajador, claramente. Totalmente, Vero, el mensaje más importante, tener trabajo, el pan de cada día, y que vos también tengas un muy buen fin de semana de descanso y un feliz Día del Trabajador con mucho locro, con mucho locro. Mucho locro. Que no sé si locro. le pones picante arriba, una salsita picante. A veces sí, a veces Perfecto. no, pero sí, me encanta. Así que sí, la patria es el locro, vuelvo a Muy repetir bien, para mí. bueno, a Gonza, que disfrutar. a disfrutar vos también, que tengas Muy un bien. buen fin de largo. Nos reencontramos el martes entonces. Muchas gracias. Bueno, y nosotros ya estamos llegando a la hora de finalización. Les deseo, como decía, un muy feliz 1 de mayo para la reflexión, agradecer a los que tenemos trabajo y a la gente que todavía lo está buscando, que es una gran cantidad todavía en el país, poder encontrarlo. El trabajo dignifica y la verdad es que todos nos merecemos este derecho que es universal. Nos vamos a reencontrar el día martes, nosotros aquí en DTV Noticias. Llega Pato Méndez, así que los dejo con la continuidad informativa. Chau, chau.